Pues qué bien que llegaron este día. Vamos a seguir con la serie de estudios que estamos hablando acerca de los diezmos. Y hay preguntas que se están respondiendo. Son preguntas maliciosas y tendenciosas. Nosotros hemos estado hablando acerca de esta nueva casta de falsos maestros que se está levantando, atacando todo lo que se mueve. Atacando, como decíamos en el mensaje anterior, atacando la autoridad pastoral, atacando los ministerios neotestamentarios, atacando la iglesia, atacando la oración dentro de las iglesias, la existencia de templos para que la iglesia se reúna, atacando diversas doctrinas que son doctrinas fundamentales, que ahí están dándole malos consejos a la gente. Salga de las iglesias, no se congregue. Si va a diezmar, no diezme en la iglesia, no se lo da al pastor. Todas esas cosas que nosotros hemos estado hablando ya. Pero estamos también contestando preguntas. Hablamos acerca de la personalidad de Abraham, hablamos acerca de la personalidad de Jacob. Son dos ejemplos claros que los diezmos son antes de la ley. Y claro, el pivote central de estos falsos maestros, que la mayor parte no tienen ministerios realmente, la mayor parte, no digo todos, porque hay algunos pastores, como también dije anteriormente, la mayor parte de ellos siempre van a ser un pivote y no se van a salir del centro donde el compás es apoyado. El centro del compás es: los diezmos son de la ley. Si ellos se salen de ahí y reconocen que los diezmos no son de la ley, sino que son antes de la ley, entonces todo el alegato que ellos hacen inmediatamente se cae por inercia, se cae por ley física, fuerza de gravedad. Y ya no tendría ninguna razón que ellos siguieran argumentando y creando más videos o escribiendo más en sus posteos en la net, porque eso se terminaría totalmente, inmediatamente se cae. Por eso ellos no se van a salir de esa posición. ¿Por qué? Porque si ellos se salen, es como que estén dando su brazo a torcer y diciendo: sí, es cierto, los diezmos eran antes de la ley, pero ellos no lo van a reconocer jamás. Esto se lo estoy diciendo, por eso yo digo, ¿verdad? En esta tarde yo estoy predicando para gente que quiere aprender, para gente que no está rechazando la palabra. No estoy tratando de convencer a las personas que ya están apertrechados detrás de una posición antidiezmos, anti-iglesia, antipastor, anti-autoridad, anti todo lo que yo les he estado predicando durante este tiempo, todas esas doctrinas básicas fundamentales, porque esas personas yo creo que ya no van a cambiar. Ellos están, según ellos, en lo correcto. Hay un versículo en la Biblia que dice: bienaventurado aquel que en lo que aprueba no peca, esperando que ellos no hayan pecado. Yo dije que claramente en el día postrero, cuando Jesús venga a esta tierra, ahí se van a aclarar muchos misterios y se van a dar cuenta quién tenía la razón y quién estaba realmente en lo correcto. Lo malo es que si alguien está en lo incorrecto, pues va a quedar totalmente mal parado en frente de la presencia del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de tratar de evitar. Ahora, vamos a suponer, digo que vamos a suponer porque yo sé lo que creo. Vamos a suponer que el diezmo es de la ley. Voy a hacer una suposición, nada más. Y que nosotros los que estamos diezmando estamos cometiendo un error, y que los que no diezman están en lo correcto. Vamos a suponer. Y cuando nosotros nos muramos, o cuando Cristo venga, nosotros vamos a ser juzgados por el tribunal de Cristo. Entonces Cristo me va a decir: ¿por qué diezmabas? Y yo le voy a decir: porque yo amaba tu obra. Y por eso yo no cometí un pecado por dar dinero para la obra. Entonces, ahora vamos a suponer, como yo creo que es, que cuando estemos ante el tribunal de Cristo, vamos a ser cuestionados. Y las personas que no diezmaron y que pudieron ayudar, van a llegar ante la presencia del Señor. Y si diezmar era lo correcto y no lo hicieron, ellos sí cometieron pecado. Y eso va a traer consecuencias graves. Entonces es ahí donde yo quiero llegar. Algunas personas me han preguntado a mí: ¿y qué pasaría si al final de tu día te das cuenta que Dios no existe? ¿Qué harías si te das cuenta que perdiste tu vida, que perdiste de tener placeres en la vida, y etcétera, etcétera? Yo les he dicho: por lo menos me llevaría la satisfacción en mi alma de haber vivido una vida lo más correctamente que pude.
Entonces, en este caso, nosotros estamos hablando de los diezmos y estamos hablando de uno de los temas más intrincados en la palabra, y hablábamos acerca de las ovejas engordadas, que son las que están dando problemas dentro de las congregaciones porque están afectando a las demás ovejas. Hablamos de los dos personajes que son Jacob, y hablamos también de Abraham. Hoy vamos a contestar algunas de las preguntas que están relacionadas con el caso de Abraham. Hablamos acerca de la membresía en las sinagogas, en donde sí le piden a la gente una parte de sus ingresos, y hablamos también un poco acerca de los 3 diezmos, y decíamos que estos 3 diezmos en hebreo se llaman maaser, que significa la 10ª parte, que existía en 3 diezmos. El primer diezmo, oiga bien, el primer diezmo, no el tercero, el primero. Y en muchos sitios está la cuestión al revés, y hoy nosotros vamos a ver, vamos a ver si es cierto que los levitas recibían el diezmo solamente cada 3 años, como están diciendo. Ahora, el primer diezmo, que es el Maaser Sheni, era de los levitas. Los eruditos asumen también que este era el diezmo de los levitas, y es lo que nosotros entendemos cuando nosotros leemos la Escritura. El segundo diezmo era un diezmo que era consumido durante una de las 3 principales fiestas en Jerusalén. No sé si era Pascua, Pentecostés o Tabernáculos, y se comía en los contornos del templo. Ahora, estas fiestas, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, son fiestas que posiblemente van a permanecer durante generaciones, aún después de que Cristo venga. Zacarías capítulo 14 habla un poco acerca de eso. Y el tercer diezmo, el Maaser Aní, que era también llamado el diezmo primero de los levitas y después de los pobres y las viudas y los extranjeros. Pero esto hay que comprenderlo desde la perspectiva bíblica, y no desde una perspectiva de rechazo hacia los ministerios, como normalmente esta gente lo está haciendo. Hermano, nosotros no podemos decir que tenemos un corazón sano si nosotros tenemos rechazo hacia los ministros. Si no existe el respeto entre nosotros como cristianos hacia los ministros, hacia los que Dios levanta para que nos enseñe la palabra, y la Biblia dice que hay que darle honra al que honra merece, que todos nosotros debemos de considerar a nuestro prójimo como superiores a nosotros mismos. Pero si nosotros decimos, no, pero si el pastor es igual a mí, si él es hombre, él es esto, y usted viene y aplica su ideología, entre comillas, por decirlo así, ¿verdad?, comunista, igualitaria, y usted viene y rebaja al pastor y dice, pues yo no tengo ni que sujetarme a él porque él es igual a mí. Entonces usted está quebrando el mandamiento apostólico de la gracia, cuando dice cada uno considere a su prójimo como superior a sí mismo. ¿Para qué? Para que se mantenga la ética del respeto en la práctica social de los hermanos dentro de la congregación. Cuando nosotros hacemos algo diferente, entonces sale el irrespeto a flote. Inmediatamente los hermanos comienzan a faltar el respeto al otro. Incluso por esa razón estas personas no conocen el respeto, y vamos a hablar más adelante acerca de eso todavía. Ahora vamos a seguir avanzando acerca de esto, y ahora una de las cosas importantes acerca de los diezmos era que Deuteronomio capítulo 12 versículo 5 dice que, y habla de un lugar que Dios había escogido entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre, para poner su habitación, y estaba hablando de el templo de Jerusalén. Y ese buscaréis y allí iréis, dice la Biblia de Deuteronomio 12:5. En el 12:6 dice, y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, porque habían diferentes tipos de ofrendas, ya se los dije ayer, no exactamente ayer, pues ayer, hace una semana, yo se los dije. ¿Por qué? Porque hay 7 diferentes clases de ofrendas, y una de las ofrendas también que se hacían eran ofrendas económicas, ofrendas de dinero. Los que no conocen la Biblia dicen las ofrendas no pueden ser hechas económicamente, y las ofrendas que hoy hay son inconstitucionalmente bíblicas. Por lo tanto, la iglesia ha inventado sus propias ofrendas y ha inventado sus propias reglas. No, señor. Sencillamente nosotros nos adaptamos a la situación, al momento coyuntural que nos toca vivir en el sentido espiritual. En el Antiguo Testamento, Israel representa la iglesia antiguo testamentaria.
No anulamos a Israel como pueblo de Dios, como algunos dicen que Israel ya no es el pueblo de Dios. Yo no creo eso. Israel sigue teniendo ese llamado porque los dones y el llamamiento son irrevocables, dice la Escritura. Entonces, maliciosamente dicen, Israel ya está desechado, ahora la iglesia es Israel. Entonces, estas personas que sustituyen se equivocan, porque Dios siempre tiene a Israel en su mente. Nosotros sabemos que Israel va a ser restaurado cuando el Mesías venga, y cuando Israel sea restaurado, dice el apóstol Pablo, dice que eso va a ser un día de gloria, va a ser súper glorioso, y nosotros nos vamos a regocijar con ellos, porque nosotros somos también injertados en ese olivo. ¿En cuál? En el original. Nosotros somos silvestres, pero Dios nos injertó. Cuando usted mira una planta que tiene un injerto, y va a llegar un momento cuando la cicatriz de la planta se curó y no se va a distinguir cuál es el injerto y cuál es la planta real. Nosotros somos injertados. ¿Dónde? En Israel. Dios tiene un solo pueblo. Ahora, eso lo dice la Escritura. Hay otros versículos también, como dice que de dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La enemistad de la carne que existía entre los unos y los otros. Los israelitas decían, esos son perros. Es decir, los gentiles son perros, decían. Y los gentiles no querían a los israelitas. Pero ahora vino Cristo y con su sangre unifica a dos pueblos y hace un solo pueblo para el Padre. Bueno, proseguimos. Entonces, estudios y observaciones de personas que conocen la Escritura, estamos hablando de gente judía, hablan acerca de que en el tiempo de Jesús, es decir, hace 2000 años, los judíos diezmaban, oiga bien lo que estoy diciendo, alrededor del 30% de sus ingresos. Y yo le pregunto a usted, ¿qué pasaría si nosotros aplicamos los parámetros judaicos de diezmo ahora mismo en la gracia? ¿Qué pasaría con todos ustedes que están aquí? Pegan un grito y salen corriendo todos por la puerta. ¿Por qué? Pues porque 30% creo, ¿verdad?, que es demasiado. Pero eso es lo que se cree que diezmaban en el tiempo del Señor. Ahora, los que no diezmaban eran llamados Haaretz, que no se refiere a personas buenas dentro de la congregación de los santos, hablando del pueblo de Israel. Ahora, el producto que no se diezmaba se llamaba demai, es decir, comisiones. Este producto no podía venderse ni comprarse, ni podía entrar en la economía de la sociedad. Es decir, las personas que no diezmaban en aquel tiempo y tenían su producto, yo no sé cómo llevaban el control, pero se daban cuenta que la persona se lo estaba robando, que estaba quebrantando lo que Dios había establecido para el sostén de la economía antiguo testamentaria y de los ministros. Porque el pueblo que era alimentado por la administración de los levitas y de los sacerdotes tenía que reconocer el trabajo de ellos. Eso era un trabajo. Sí, es cierto que es una vocación, pero es un trabajo, eso no es un deporte. Y ellos tenían espiritualmente que prepararse, digo otra vez espiritualmente, y tener conocimiento intelectual, vivir en santidad, porque era una responsabilidad grande. El sacerdote podía morir si estaba en pecado. Entonces, era una responsabilidad grandísima. Además de eso, hay otros versículos bíblicos que dicen que los sacerdotes cargaban el pecado del pueblo, las iniquidades del pueblo. Y los sacerdotes se acercaban a Dios y el pueblo no se acercaba para que el pueblo no muriera. Entonces, el sacerdote tenía una responsabilidad grande porque ponía en riesgo su propia vida física en el momento en que estaba ministrando. Entonces, el pueblo tenía que ser consciente y no podían quebrantar estos mandamientos y ordenanzas que habían ahí en la Escritura, por motivo de conciencia, de moralidad. Ahora, entonces estas personas, cuando ya se daban cuenta de que no había diezmado y que todos esos granos, frijoles, arroz, cebada, trigo, maíz o lo que sea, era parte de lo que debió haber diezmado, y no lo diezmaba, no lo permitían que vendiera dentro del mercado. En otras palabras, le ponían restricciones. O sea, mire, perdía el privilegio de funcionar normalmente dentro de la sociedad. Solo para que se dé cuenta las implicaciones de todo esto. Ahora, habían fieles, y los fieles pues eran los buenos de la congregación, las personas que eran bien vistas y gozaban de todos los privilegios dentro del reino. Eso es para que usted se dé cuenta, ¿verdad?, cuáles son las diferencias, lo que se hacía anteriormente, para que sepa cómo funcionaba la sociedad hace tiempo. En los tiempos de Jesús,
Cuando Jesús habla en Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 22 y en el versículo 23, mira bien, te lo voy a leer para que tú veas de lo que Jesús estaba hablando. Dije Mateo en el capítulo 6, versículo 22 y versículo 23. Mira bien lo que dice Jesús. Jesús está hablando acerca de el ojo como la lámpara del cuerpo. Y Jesús dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mas si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Así que si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Nosotros aplicamos este versículo sencillamente a cuestiones morales, a la perspectiva en que las personas tienen acerca de asuntos, el punto de vista que una persona puede expresar acerca de problemas, acerca de soluciones, etcétera, etcétera. Pero Jesús realmente no estaba hablando de cuestiones generales. Jesús estaba hablando de cosas específicas. Si usted lee los versículos anteriores que él estaba hablando, desde el versículo 19 de este mismo capítulo, él estaba diciendo a la gente que lo estaba escuchando, y le decía a Jesús: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones minan y hurtan. En el versículo 20 dice, óigame, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y después viene el versículo 22 que habla de la lámpara del cuerpo, del ojo bueno y del ojo malo. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros tenemos acá que Jesús estaba enseñando? Jesús estaba enseñando acerca de conceptos financieros. Y vuelvo a lo mismo. ¿Por qué Jesús? Eso lo expliqué en el estudio anterior. ¿Por qué Jesús tenía que tocar los conceptos financieros? Si lo financiero no es importante, si es comparado con lo espiritual. Bueno, porque sí es importante, porque puede afectar tu espiritualidad dependiendo de la forma en que tú manejas lo financiero, esa parte material de tu vida. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de saber que el hombre siempre es tendiente hacia el mal. Y el dinero, aunque es impersonal y no es ni bueno ni malo, tiene una fuerza sobre el alma del ser humano y puede influir sobre el alma del ser humano de forma negativa, de modo que hay personas que pierden totalmente su derrotero, su dirección, y el dinero les gana. ¿Qué pasa con estas personas? Se vuelven avaros, se vuelven idólatras. Puede ser que hayan derribado todos los ídolos que tenían cuando ellos se convirtieron. Puede ser de que se hayan convertido de un catolicismo radical, y que ahora ya hayan limpiado sus almas y sus conciencias de ese tipo de creencias idólatras, y ya no se arrodillan ante ninguna estatua. Pero puede ser que se estén arrodillando ante el dinero, porque el dinero, aunque es impersonal, tiene una fuerza de acción sobre el alma del ser humano. Por eso Jesucristo decía: es más fácil que pase un cabello por el ojo de una aguja, es decir, por una puerta pequeña, que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Por esa misma razón. Entonces, como habían seguidores de Jesús que en el tiempo de Jesús, que necesitaban escuchar estas palabras para sanar su alma, con las palabras que Jesús decía, Jesús enseñaba acerca de los conceptos financieros en relación con el alma del ser humano para llegar a alcanzar el reino, para la salvación. ¿Está comprendiendo lo que le estoy diciendo? Amén. Muy bien. Entonces, miren. La lámpara del cuerpo es el ojo. Usted puede ver cuando una persona es inteligente por el brillo que tiene en sus ojos. Usted puede ver cuando una persona es hipócrita por la forma en que maneja sus ojos. Las personas que son hipócritas no pueden sostenerte la mirada viéndote a los ojos. Principalmente cuando una persona ha hablado mal de ti y ha dicho quién sabe qué cosa, y si tú te lo encuentras y lo saludas, son personas que no pueden sostenerte la mirada porque tienen un ojo malo, es decir, internamente están malos, están viciados. Hay pecados, tienen malicias, hay demonios dentro de su alma, no pueden sostener una mirada, no tienen una mirada limpia. Pero así también nos podemos dar cuenta, de acuerdo a lo que Jesucristo estaba enseñando acerca de estos conceptos del ojo bueno y el ojo malo. Y los israelitas siempre, ellos dicen que si un individuo daba la 40ª parte, o sea, el 2.5% de la cosecha, a sacerdote, como ofrenda, ¿me está escuchando? Antes de sacar el diezmo, es decir, tenía 200 sacos de cebada, el diezmo son 20 sacos, pero antes de sacar el diezmo, él daba el 2.5% del total de la cosecha, es decir, el 2.5%
el 2.5%, si 200 sacos, sería la cuarta parte de 20 sacos. Serían aproximadamente 5 sacos. Y le dice al sacerdote, esta es la ofrenda. Y le bajaba 5 sacos en la casa del sacerdote. Y después de que le daba la ofrenda, o después de que se la entregaba, vamos a decir en el templo, lo que sea. Entonces el hombre decía, ahora voy a apartar el 10%. Y sacaba el 10% y se quedaba con el resto. Entonces los israelitas dicen que esta persona tenía un buen ojo. ¿Por qué? Porque daba con liberalidad. Estamos hablando que la ofrenda de liberalidad es una ofrenda que se ve que es ofrenda. En otras palabras, el que daba con liberalidad a Dios, entonces no le estaba dando al sacerdote. Sí, en el concepto carnal, ¿verdad?, de las personas que no quieren entender, lógicamente que van a decir que le estaba dando al hombre, pero en el concepto espiritual, la persona que estaba obedeciendo a este tipo de práctica, por fe estaba entregándolo a Dios, aunque un hombre lo estuviera recibiendo. Es lo mismo también si nosotros lo adaptamos al plano neotestamentario, de los cuales yo le estuve explicando anteriormente, que aquí en la tierra, en nuestra vida espiritual, después de nuestra conversión, todas las cosas se hacen por fe. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas por fe, nosotros agradamos a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esto no es manipulación. Manipulación es otra cosa. Yo te estoy enseñando conceptos reales de la palabra. Si tú quieres ser bendecido, tú vas a escuchar la palabra de Dios. Si tú no quieres ser bendecido y quieres ser desobediente, pues tú tienes que darte cuenta que la desobediencia trae siempre consecuencias negativas. La desobediencia trae quebrantamiento, trae maldición. No maldigo yo, maldice Dios. Óigame bien. Porque los hombres son injustos y Dios es justo. Ahora, mira bien, cuando una persona tenía ojo malo, dicen ellos, es una persona que sacaba solamente la 60ª parte, es decir, el 1.6% del total de la cosecha, antes de sacar los diezmos, y entregaba el 1.6% como ofrenda al sacerdote. Y después daba los diezmos. Y mire bien, que daba los diezmos, pero era considerado como que tenía ojo malo. Wow, y daba los diezmos. Imagínese ahora uno que no da los diezmos. Ese tiene los ojos sellados, no tiene cuencas, es ciego totalmente, es un androide, es un monstruo, es un ser de otro lado. ¿Por qué? Porque no tiene ojos, porque ni siquiera diezma, por lo menos el que diezmaba y daba la 60ª parte, se consideraba que tenía un ojo malo. Lo normal era, de acuerdo a lo que dicen los estudiosos, que las personas apartaran de ofrenda la 50ª parte, que sería el 2%, antes de separar los diezmos. Oiga, ¿verdad? Los conceptos que nosotros estamos hablando, porque cuando hablamos acerca de tener el ojo malo, estamos hablando de personas que tienen problemas con el dinero. Entonces, ¿cuántas personas tienen el ojo malo en nuestra generación? Bueno, las personas que están en contra de los diezmos, que no solamente están en contra de los diezmos, sino que es un paquete doctrinal completo, inspirado por el espíritu del anticristo para la pulverización, la desaparición de iglesias y de ministerios. Son personas que tienen el ojo malo y otros tienen hasta sellados los ojos porque ni siquiera llegan a tener ojo malo. Ese es el concepto que Dios tiene acerca de las personas que cierran su corazón a los ministerios, a la iglesia. Recuerda, hay un versículo que dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Entonces, cuando alguien entrega a alguno de los pequeños, cuando una persona le da una ofrenda a algún hermanito pobre, de tu ofrenda, no de los diezmos, de tu ofrenda, de lo tuyo, después de que ya ofrendaste a la iglesia, lo que ya entregaste dentro de la iglesia, a Dios lo diste. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros demos para el Señor, hagámoslos para Él, Dios te va a bendecir. Si tú tienes ojo malo, tú vas a decir: no voy a dar, porque ahí el que lo recibe es un hombre. Y también antes lo recibía un hombre. Y te lo vuelvo a repetir, lo recibían los levitas. Dios no estaba ahí, literalmente. Dios dio un mandamiento por causa de los levitas. Entonces nosotros debemos de entender que Dios tiene razones para poner ordenanzas, mandamientos y estatutos. Y algunas personas van a decir: nosotros no estamos bajo ordenanzas, mandamientos ni estatutos. Entonces, ¿bajo qué están? Bajo un libertinaje. ¿Usted cree que la gracia es libertinaje? Vamos a hablar acerca de algunos conceptos de la ley en esta enseñanza. Y necesito que el Espíritu Santo te ministre para que te abra los sentidos y el entendimiento y te des cuenta de lo que es la gracia. Pero vamos a seguir con esto porque necesito avanzar terreno. Quiero terminar esto en 3 prédicas, no quiero llegar a 4. Pero si es necesario que lleguemos a 4, la serie la extiendo a 4. Escucha bien. Ahora bien, ¿qué decía
que debían hacer los israelitas. Oye bien, ¿qué debían hacer los israelitas con los diezmos? Esta es una pregunta que hacen los antidiezmos, las personas que no tienen ministerio, que no tienen respeto con la pastoral, las personas que quieren que las iglesias se cierren, los que están pidiéndole en sus videos y en sus escritos a la gente que no se congreguen, que no entreguen dinero en el lugar donde la iglesia se reúne, en los templos, sino que se independicen totalmente. Ese es el diablo, yo se los dije anteriormente, ese es el diablo. Ese no puede ser Dios. Recuerda lo que dice la Biblia, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Entonces estos se están tomando la costumbre y están llevando la contraria a lo que la Escritura dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿usted cree que es el Espíritu Santo el que está hablando y está diciéndole a la gente que no se congregue? No, ese no es el Espíritu Santo. Podrá ser un espíritu inmundo, cualquier otra cosa, pero no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca va a contradecir a lo que está escrito en la palabra. El Espíritu Santo te va a guiar y te va a llevar al cumplimiento de lo que está escrito. Una persona que está llena del Espíritu Santo te va a predicar lo que está escrito en la Biblia, te va a llevar al cumplimiento de lo que está escrito. En cambio, estas personas están siendo ministradas ya por otro espíritu que no es el Espíritu Santo, porque si fuera el Espíritu Santo, ellos no estuvieran diciendo, usted sálgase de las iglesias, córrase de las iglesias, no se congregue nunca más. Ese es el diablo, vuelvo a decirlo. Esto es un movimiento diabólico inspirado por el espíritu del anticristo en estos tiempos dorados que estamos viviendo, cuando el último imperio en formación está por llegar a su plataforma. Nosotros sabemos que el anticristo es un imperio y que va a levantar a su hombre, que el tiempo está cerca y que todo lo que nosotros estamos viendo ahora mismo, los problemas ecológicos, problemas sociales, problemas culturales, problemas morales, todo lo que nosotros estamos viviendo ahora actualmente, lo que nosotros vemos por la televisión en noticias, lo que nosotros vemos por los ciberdiarios en internet, todas esas cosas simplemente nos están diciendo que estamos viviendo en tiempo de emergencia, cuando Cristo está por retornar a la tierra. Ahora bien, seguimos entonces. Y ellos dicen, ¿qué debían hacer los israelitas con los diezmos? Citan Deuteronomio capítulo 14, versículo 43, cuando dice, si comerás delante de tu Dios en el lugar que Él escogiere, 3 puntos suspensivos, el diezmo de tu grano, 3 puntos suspensivos, porque ellos cortan los versículos para sintetizar. Entonces ellos dicen, durante los primeros 2 años de cada ciclo, los israelitas comían sus diezmos. Es decir, todo el mundo producía, sembraba su cosecha, reproducía sus animales y apartaba el diezmo para comérselo él mismo. ¿Para qué va a apartar el diezmo para comérselo él mismo si de todas maneras los tiene dentro de sus graneros y dentro de sus corrales? Eso es absurdo. ¿Para qué yo voy a apartar un diezmo si yo me lo voy a comer? Mejor no lo aparto y me como todo lo que tengo. No paso el trabajo de estar contando y decir, bueno, aquí tengo 100 sacos, voy a apartar de 100 días, porque entonces voy a hacer doble trabajo. Si tengo los 100 sacos ahí los dejo, de todas maneras yo me los voy a comer. Pero estas personas dicen que las personas se comían sus cosechas, se comían sus animales durante 2 años. Mientras tanto, los hijos de Leví estaban en un ayuno forzado de 2 años consecutivos. Aguantaban hambre y estaban en un proceso de crecimiento espiritual increíble, porque eran un ayuno de 2 años, donde Leví, que no tenía tierras para sembrar, que no trabajaba en el aspecto secular, tenía que aguantar hambre porque las personas se comían sus diezmos y no diezmaban a nadie. ¿Me está escuchando? Amén. Miren qué cosa más absurda lo que enseñan. Ahora, en Deuteronomio 14, 28 y 29 dice, en el 3er año y de ahí en adelante, dicen estos, cada 3 años entregaban todo el diezmo de aquel año a los levitas, la tribu sacerdotal de Israel, a los extranjeros, al huérfano y a la viuda. Es decir, ya en el 3er año los levitas tenían derecho a tener estómago. Anteriormente, prohibido tener estómago, no podían comer. Muy bien. Recuerda que la tribu de Leví era una tribu numerosa. Habían miles y miles y miles y miles y miles y miles de sacerdotes sirviendo rotativamente en el servicio en el santuario.
Entonces ellos cumplían en el santuario, y mientras las ofrendas llegaban al santuario, significa, porque hay personas que dicen, los de Leví comían de las ofrendas en el santuario. Sí, pero no estaban los cientos de miles de levitas sirviendo en el santuario a la vez. Habían ciertos que servían durante su momento de servicio. Habían más de 200 levitas sirviendo ahí. Por ejemplo, para los que hacían la guardia en el templo eran alrededor de 230 por ahí. Ahora, habían más levitas quizás trabajando durante una temporada, yo no sé exactamente de cuánto era el ciclo, cuando ellos echaban suertes para el servicio. Pero ¿qué pasaba con los otros levitas? Comían los que estaban recibiendo las ofrendas, pero los que no estaban sirviendo, esos estaban ayunando. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Usted cree que eso es así? ¿Usted cree que Dios lo estableció así? No, esta es la forma en que lo conciben los enemigos de los ministerios. Es decir, las personas que se ponen en una pared blanca con una camarita y se autoerigen como maestros de las ovejas. Esas son las ovejas gordas, los que hacen eso, los que están dando problemas, los que están sacando a la gente de las congregaciones. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. No voy a responder todas las preguntas, hay 34, 35, 36 preguntas que son pretextos para mí, para no diezmar. Y esta otra pregunta dice, como usted lee acá, dice, quiere decir que los levitas no participaron de todos los diezmos. Mire bien, entonces se cita Deuteronomio 14, del versículo 22 al 29, y Deuteronomio 26, versículo 12, y enseñan que los levitas recibían todos los diezmos solo el año tercero, el año del diezmo. Una persona puede vivir sin comer 40, 60 días. Después su cuerpo se empieza a resquebrajar por falta de nutrientes, minerales, vitaminas y proteínas, etc. ¿Usted cree que los levitas tenían unos supercuerpos para soportar 2 años de hambre y comer al tercer año? Ya expliqué por qué, porque entonces los que sobrevivían eran los que estaban sirviendo en el templo. Pero los otros levitas pues estaban aguantando hambre. Y si en ese año a alguna familia de los levitas no les tocaba el servicio en el templo, sino hasta el otro año, ¿usted cree que esa familia iba a sobrevivir? Hermano, eso es injusticia del diablo. Oiga bien, las personas que están interpretando la escritura de esta forma, que son estos maestros que se han levantado, que son falsos y creen que están enseñando buena doctrina, sana doctrina, son personas que están guiadas por el espíritu de la injusticia. Es decir, el espíritu del diablo. Y digo yo esto, ¿verdad? Porque el hombre es injusto, pero Dios es justo. Ahora, si nosotros meditamos bien en lo que es la palabra, en Deuteronomio 14, 29 dice, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo. Oiga bien, ellos están hablando de esto. El extranjero, el huérfano de la vida. Primero, el levita en el año tercero era el primero en recibir los diezmos, pero no significa que el levita solamente recibía en el año tercero. Este es el tercer diezmo. Eso era un diezmo de beneficencia pública para que todos los necesitados comieran, y no se excluía a los levitas que recibían un diezmo anual y no un diezmo trianual. Es decir, recibían el primero, el segundo año y el tercer año también. Pero en el tercer año los diezmos se compartían también con las viudas, que no eran muchas. ¿Cuántas viudas habrán habido? ¿Será que todas las mujeres de Israel eran viudas? ¿Será que todo el mundo en Israel era homeless y estaba pidiendo en las esquinas, ahí, en Walmart, en los semáforos, en las avenidas de las principales calles de Jerusalén y en las ciudades? No, habrán habido algunos. Ahora, ¿cuánto era el diezmo? Eran toneladas y toneladas de comida. ¿Usted cree que eran 40,000 libras de comida tal vez lo que se recogía de todo ese pueblo que era bendecido por Dios? No, eran toneladas y miles de toneladas de comida que no se lo iban a poder comer en un solo día, en una sola fiesta. Ahí sobraba diezmo. ¿Dónde iba el resto de lo que sobraba? Iba para la alfolí del templo. ¿Y quiénes se beneficiaban de esa alimentación? Los levitas, los sacerdotes, los que servían en el altar. Entonces Dios nunca se iba a olvidar de los levitas. Él los escogió. Dios no les dio a ellos tierra, Dios no les dio a ellos trabajo en lo secular, porque les dio un trabajo en lo espiritual. Pero estas personas que menosprecian los ministerios, como menosprecian a los pastores, también menosprecian históricamente a los levitas y están retorciendo la palabra en sus explicaciones. Ahora, claro, la gente que no tiene conocimiento, las ovejitas sencillas, lo que la Biblia llama las ovejitas flacas, creen todo lo que se les dice.
¿Por qué creen todo lo que se le dice? Porque no leen la Biblia y cuando la leen no la entienden bien, porque la Biblia no simplemente se lee, la Biblia se escudriña, la Biblia se escarba, la Biblia se analiza. Entonces, nosotros debemos de aprender a estudiar la Escritura. No leerla simplemente. Usted la lee de corrido. No es un libro cualquiera. Este es un libro especial, hay que entenderlo, hay que discernirlo, hay que leerlo en oración, hay que conocerlo bien. El conocimiento muchas veces no viene de repente, el conocimiento viene paulatinamente, el entendimiento, algunos le llaman revelación al entendimiento. Es decir, nosotros vamos a ir entendiendo la Biblia en la medida que nosotros vayamos teniendo más años de relación con Dios y con el libro de Dios. Hay personas que dicen, que creen o que quieren que en la primera vez que ellos lean la Biblia, conocerlo todo. Cuando yo leí la Biblia por primera vez, yo no lo entendí nada. Es más, a mí los primeros 5 libros, la Torá, me daban sueño porque no entendía, estaba lleno de tantas leyes, de tantas cosas. Cuando llegaron los libros de los profetas, había tantas profecías, Jeremías, Isaías, libros grandes como Ezequiel, me daban sueño. Ahora, ¿por qué? Porque yo no lo entendía, pero uno sigue leyendo y leyendo y leyendo la Biblia. Y después de leerla 100 veces, un libro, después de leer 200 veces el Nuevo Testamento, entonces uno va diciendo, oh, ya voy entendiendo. ¿Por qué? Porque el entendimiento se te va a ir abriendo de acuerdo al tiempo en que tú vayas madurando con Dios. Las personas que no maduran no entienden nunca. Por eso es que la mayor parte de la gente de las iglesias no entienden. Y cualquier cosa que le dicen, eso es lo que ellos aceptan. ¿Está de acuerdo Dios con eso? No, Señor. Amén. Escúchame. Ahora, entonces dicen ellos, quieren decir que no todos los diezmos fueron dados a los levitas, y dicen solo el año tercero. Entonces, este tercer diezmo, le dije, era un diezmo de beneficencia, y los levitas no recibían solamente un diezmo trianual, como dicen los falsos maestros antidiezmos. Según el capítulo 12 de Deuteronomio, versículos 17 y 18, dicen ellos, escúchame, para los demás años los levitas comían los diezmos juntamente con los que lo daban. Escucha, ¿verdad? ¿Cuál es la participando ellos también, los hijos y los siervos de los israelitas? Si fuera así, entonces los diezmos fueran heredad de todo el pueblo de Israel. Además de que recibieron heredad, fincas, terrenos, quintas, haciendas, ellos tenían heredad de los diezmos. Y Leví, que no tenía heredad de tierra ni nada, pues no tenía tampoco heredad, porque los que tenían heredad eran nosotros. Realmente Leví no tenía nada, ni siquiera los diezmos eran heredad, de acuerdo a la interpretación que estos falsos maestros están dando. Ahora, en Números capítulo 18, versículo 21, dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. No era el pueblo, era a Leví, dice la Escritura. Números 18, 21. Por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Versículo 18, capítulo 18, versículo 22. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. La consideración de Dios para con el pueblo, imagínense. Ustedes no se acercan para que ustedes no mueran. Versículo 23, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. ¿La iniquidad de quién? Del pueblo. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque la heredad de los levitas era dada en el diezmo por causa de su trabajo riesgoso para que el pueblo no muriera. El pueblo no se acercaba al templo, Leví servía en el templo y Leví tenía que vivir en santidad para poder ser ministro del santuario, porque si ellos tenían pecado, escúchame lo que estoy diciendo, ellos podían morir. Es decir, que cuando ellos estaban ministrando, ellos podían a riesgo su propia vida. Entonces, es una responsabilidad grande la que tenía Leví. Y estas personas están diciendo que el pueblo se comía la heredad de Leví y que Leví solo tenía derecho a recibir el tercer año. Nosotros leímos ya lo que dice Números 18, 21, dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. Entonces hay contradicción en lo que están enseñando.
Evidentemente el diezmo era abundante y no podía ser consumido en un solo día. Así que nosotros asumimos que quedaba un gran sobrante en esos tiempos, ¿verdad? Cuando en cada tercer año que era distribuido entre las viudas y los homeless, los que no tenían casa, y así sucesivamente. Siguiente pregunta que estas personas hacen maliciosamente. Lo hacen para engañar a la gente y para hacer que pierda la bendición de dar. Y ellos dicen, Mateo capítulo 23 y en el versículo 23. Es más, yo voy a leer este versículo ahora mismo para que usted sepa lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 23. Le voy a hacer un cambio acá. Usted puede leer la pregunta. Y nos vamos a ir al capítulo 23 de Mateo. Y vamos a irnos hasta el versículo 23. Y Jesús es sumamente suave y cariñoso con los fariseos y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Jesús tenía una forma de confrontar a los apóstatas de su tiempo de una forma radical, fuerte. Imagínense ustedes si un pastor le dijera a la congregación: hipócritas. La gente se enoja en su carne y se van, inmediatamente se van. Pero Jesús así confrontaba a esta gente y así predicaba. Algunas personas dirían: está quebrando las normas de la ética, pero Jesús es el Señor y Él sabía por qué lo hacía. Y les dice: porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis de hacer lo que es más importante en la ley, es a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar de hacer aquello. Entonces estas personas dicen: debemos nosotros, sus discípulos, diezmar también, porque el mismo Señor enseñó el diezmo. La respuesta que ellos dan, dicen negativo, dicen ellos. La respuesta es no, por la sencilla razón de que Cristo vivió y murió bajo el Antiguo Testamento, como dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, no entrando en vigor el Nuevo Testamento hasta 10 días después de ascender el Señor al cielo. Ahora, sería el colmo, ¿verdad?, que Jesús naciera en la gracia. Imagínense usted. Y ellos dicen no, porque Jesús nació bajo la ley. Y Gálatas 4:4 dice que nació de una mujer y vino bajo la ley. Entonces, por esta razón, lo que Jesús hacía era predicar la ley, porque Jesús nació en la ley. Por eso Jesús estaba predicando la ley. Así es que nosotros entendemos que Jesús estaba predicando la ley y que Él tenía siempre que confirmar y predicar la ley. Por esa razón dicen ellos, lo que Jesús hacía era predicar la ley, y eso no significa que Jesús estaba enseñando acerca del diezmo, porque Jesús estaba predicando y enseñando la ley. Qué buen análisis. Pero ellos siguen diciendo esto, y mi respuesta no la doy todavía, porque voy a seguir diciendo lo que estos dicen y analizan aquí, en la contestación que dan a estas preguntas que ellos mismos hacen y que muchas personas creen. Y pongan atención. Entonces ellos dicen, Hebreos 9, del 14 al 17, lo citan ellos y dicen: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas. La conciencia es el alma, para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, el perdón de los pecados, es decir, que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, ellos están diciendo prácticamente que aquí, después de que Jesús muere, la ley queda totalmente anulada. Hay un versículo que dice, porque el fin de la ley es Cristo. Eso está escrito en el Nuevo Testamento, y las personas dicen: cuando Cristo murió, la ley se terminó. Pero es cierto lo que dice ese versículo. Cuando nosotros leemos las otras versiones para que nos den una explicación acerca de ese versículo, nosotros damos cuenta que cuando dice el fin de la ley es Cristo. Y yo escribí un versículo en mi lugar de Facebook donde decía: si el fin de la ley es Cristo, el fin de la ley es Cristo y ya no hay más ley, entonces el fin de la iglesia son las misiones. Por lo tanto, desbaratemos las iglesias y vayamos a las misiones. ¿Usted cree que esa es la forma correcta de pensar de ese versículo que dice que el fin de la ley es Cristo? Mira bien, lo que está diciendo ese versículo es que el propósito de la ley apuntaba siempre a Cristo.
Cristo está desde el principio del Génesis hasta el Apocalipsis. Habla Cristo porque Cristo es el centro de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. Cristo es la fuente de redención. Cristo es el Cordero de Dios que fue enviado a este mundo para perdonar nuestros pecados. Cristo es el sello de la ley de Dios. Cristo es el nuevo pacto. Cristo es todo para Dios, para que nosotros seamos alcanzados por la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, entonces es fácil que nosotros tengamos torceduras en nuestra propia interpretación. Por eso necesitamos pastores que nos prediquen. Y personas van a decir, no, ¿por qué? Si el apóstol Juan dijo, mas vosotros tenéis la unción del Santo y no necesitáis que nadie te enseñe. Porque yo tengo el Espíritu Santo, yo no necesito pastor. Y eso es lo que estas personas están diciendo, porque menosprecian a los pastores. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo, porque existen más de 45,000 diferentes clases de interpretación doctrinal en este tiempo. Más bien yo digo que estamos viviendo en un tiempo de la Babilonia espiritual dentro de las iglesias cristianas. Si de verdad tuviéramos el Espíritu Santo y estas personas tuvieran el Espíritu Santo, hubiera convergencia en las doctrinas, pero no hay convergencia, hay demasiada divergencia, hay diferencia. ¿Por qué? Porque ¿usted cree que el Espíritu Santo va a enseñar diferentes tipos de doctrina? No, pues claro que no, si el Espíritu de Dios no es confusión. Entonces, ¿por qué ellos están enseñando una cosa? ¿Por qué ellos están diciendo cosas que no son de las Escrituras? Porque no tienen el Espíritu Santo de Dios adentro. Sencillo, sencillo. Pero sigamos leyendo. Entonces, si la ley fue anulada, es decir, abrogada, entonces ya no hay ley, ya no hay pecado, porque ya no existe la ley sobre no robarás. Usted puede irse a robar de acuerdo a lo que estos dicen. No fornicarás. Usted tiene libertad para ir a fornicar de acuerdo a lo que estos dicen, porque la ley fue totalmente anulada. No adulterarás. Usted que está casado puede ir y enamorarle a la mujer al vecino o al hermano de la iglesia, porque estos dicen que ya la ley fue abrogada. Como ya no hay ley, entonces tampoco hay pecado. Podemos hacer cualquier cosa. Como ya no hay ley, entonces usted puede ser un falso testigo y acusar a cualquier persona, porque ya no está en vigencia la ley y ya no se puede inculpar a nadie de pecado. Esto es lo que enseña prácticamente la doctrina que están enseñando algunas personas cuando dicen que la ley se terminó con Cristo. Ahora ellos te citan este versículo y ellos dicen esto: por lo tanto, no es de extrañarse que el Señor enseñara la ley del diezmo. Oiga bien, que enseñara la ley del diezmo, ya que Él mismo vino a cumplir toda la ley antigua. Una vez cumplida, fue quitada de en medio, efectuando Dios el mismo cambio de ley correspondiente, de acuerdo a lo que dice en Hebreos capítulo 7 y en el versículo 12, que dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es también que haya cambio de ley. ¿Pero qué cosa? Ellos pasan por alto otros versículos y en su exégesis retorcida, por esto yo digo que la Biblia tiene que ser discernida espiritualmente, porque si nosotros la discernimos carnalmente, vamos a decir cosas que no son y vamos a enseñar falsedades y herejías. La Biblia misma se responde a sí mismo y la Biblia se enseña con la Biblia. Para eso existen leyes de interpretación. Hay una ciencia que se llama hermenéutica, que es la ley de la interpretación correcta. Yo no puedo interpretar la Biblia independientemente de la Biblia y meter mis propios conceptos personales. Yo tengo que utilizar la Biblia para interpretar la Escritura. Y Hebreos 7:23 dice y explica la razón del cambio de la ley tocante solamente al sacerdocio levítico. Porque ¿qué dice? Dice, y los otros sacerdotes, escúchame, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Lo que demuestra entonces el uso de estas porciones que estas personas usan, las personas que se ponen en una pared blanca o en un escritorio porque no tienen ministerio, no tienen llamamiento, la mayor parte de ellos, y no tienen entendimiento y no se sujetan a los pastores porque los menosprecian. Es que estas personas están sacando del contexto las escrituras para justificar la eliminación de la ley porque les conviene, porque son libertinos. Y en este caso, ellos la aplican a la ley del diezmo. Y dice también ese versículo, y entrando en vigor, dicen ellos, el Nuevo Testamento, establecido sobre mejores promesas, Hebreos 8, del 8 al 13. En este nuevo pacto es donde encontramos
las leyes de la fe y de la práctica para la iglesia, dicen ellos, y no en el Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento ya no tiene ninguna razón de ser. Ahora, yo le voy a decir algo para que usted piense, ¿verdad?, en todas las implicaciones de lo que esta gente está enseñando. Porque ellos dicen que ya el Antiguo Pacto, las leyes que están en la Biblia, en el Antiguo Pacto, ya no tienen vigencia. Absolutamente, quedó abrogado, clavado en la cruz. No hay nada más que hacer con eso. Entonces, como ya la ley está eliminada, ahora nosotros nos ceñimos solamente por el nuevo pacto. Perfecto. Muy bonita la interpretación. Si Jesús, permítame, si Jesús habló acerca del diezmo porque Jesús cumplía con la ley, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y Jesús dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Jesús es la gracia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Jesús es la gracia de Dios manifestada, hecha carne, el verbo divino manifestado a los hombres. Entonces, como Jesús habló viviendo en la ley, todo lo que está en los 4 evangelios fue dicho bajo la ley. Por lo tanto, lo que nosotros consideramos los cristianos y llamamos el Nuevo Testamento, o mejor dicho, los 4 evangelios, los evangelios sinópticos, no deben de tener ningún valor porque Jesús los habló estando bajo la ley. Por lo tanto, de acuerdo a la forma que estas personas enfocan ese versículo para escudarse de que no existe ninguna responsabilidad que el creyente tenga que guardar con respecto al diezmo, los creyentes entonces vamos a aplicar las palabras de estas personas y proceder a arrancar los 4 evangelios, aunque esté lleno de la palabra de Jesús, porque fueron todas esas palabras dichas bajo la ley. Por lo tanto, no nos corresponden a nosotros, los cristianos que vivimos de acuerdo a la gracia, y toda palabra que los discípulos hayan escrito en las cartas apostólicas que hagan cita a las palabras que Jesús dijo, deben de ser arrancadas y eliminadas porque fueron dichas bajo el tiempo de la ley. Por lo tanto, entonces debemos de empezar a hacer una revisión de la Biblia de acuerdo al tipo de enseñanza que estas personas están diciendo. Sencillamente, repito de nuevo, Jesús habló todas estas cosas debajo del tiempo de la ley. ¿Usted cree que los 4 evangelios no tienen sentido y razón de existencia para nosotros? Claro que lo tienen. Jesús es la gracia de Dios. Yo digo esto, si la gracia de Dios dijo esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, las palabras de Jesús permanecen para siempre. Nosotros vamos a respetar lo que la gracia de Dios dijo hablando en el tiempo de la ley. Jesús es la gracia de Dios. ¿Quién soy yo para decir lo que debemos de anular y lo que no debemos de anular si Jesús habló la palabra del Padre? Tengo mayor autoridad que Jesús yo para decir estas palabras de Jesús no tienen ningún valor. ¿Quiénes son ellos para anular esas palabras a su gusto y antojo y conveniencia? Pregunto yo, ¿quién es usted, antidiezmo, que me está viendo a través de las cámaras y que muchos de ustedes los verán? ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es la máxima autoridad en esta tierra? La única autoridad que nosotros tenemos se llama las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras fueron habladas por el Padre y ejecutadas por el Hijo de Dios. Glorificado sea Dios. Ahora mira, como estos estaban citando a Abraham y estaban citando Hebreos en el capítulo 8, y estaban diciendo que el Nuevo Testamento está establecido sobre mejores promesas, por lo tanto, el Nuevo Pacto es donde nosotros encontramos las leyes de la fe y la práctica para la iglesia, y no en el Antiguo Testamento. Mi respuesta es, si nosotros notamos bien cómo empieza el capítulo 7 del libro de Hebreos, que yo creo que lo escribió el apóstol Pablo, y dijo, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Versículo 8 dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da
testimonio de que vive, y estas personas dicen, claro, si en ese tiempo, cuando se escribió la carta a los hebreos, el templo de Jerusalén todavía existía, Tito con las legiones romanas no había llegado, no lo había destruido. Entonces por eso estaba diciendo el escritor de los hebreos que aquí en la tierra todavía estaban recibiendo diezmos ahí en el templo. Bueno, vamos a tomarlo como que fuera así. Pero en el 7:11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ellos dicen, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y no uno que fuese llamado según el orden de Aarón? Versículo 12, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley. Es decir, se sustituye el sacerdocio levítico por el sacerdocio al estilo de Melquisedec, del orden de Melquisedec. Entonces, no se está hablando de un cambio total de ley. No está hablando de erradicar totalmente lo que es el Antiguo Testamento. La abolición, la pulverización de todas las leyes que están en el Antiguo Testamento. No se está hablando de eso. Se está hablando de las leyes tocantes en lo relacionado al sacerdocio levítico. Entienda la palabra. Entienda la palabra, usted, maestro antidiezmo. Estudie más, ponga atención a lo que lee. No diga las cosas de forma silvestre y descuidadamente. Ahora, ¿qué sigue diciendo la Biblia en esto? En el versículo 13 dice, y aquel de quien se dice esto, es decir, Jesús, que es sacerdote según el orden de Melquisedec, es de otra tribu, es decir, de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví, que no tiene nada que ver con la ley, de la cual nadie sirvió al altar. Versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocando al sacerdocio. Hebreos 7:15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Versículo 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. En el 17, pues se da testimonio de él, de Cristo Jesús. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmos 110:4 dice, juró Jehová, juró Yahweh, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces estamos hablando del fin de la ley del sacerdocio levítico, tocante al sacerdocio levítico, porque ahora hay un sacerdocio superior, eterno, que dura para siempre, el sacerdocio de Melquisedec en la personalidad de Yeshua, el Mesías de Nazaret. Entiéndalo. Sin ley no hay gobernanza. Las leyes tienen que existir. No, pero es que estamos bajo la gracia y la ley fue clavada. Siga creyendo eso y haga lo que quiera. Pero no es eso lo que la Biblia quiere decir. Tengo aquí algunos versículos que los voy a compartir también. Estas personas dicen, en sus argumentaciones, dicen esto: en la actualidad Cristo es sumo sacerdote de su pueblo espiritual, la iglesia, pero Él se encuentra en el cielo, no estando presente corporalmente en la tierra para recibir los diezmos. Mire qué torpeza. O sea que para que Jesús reciba los diezmos tiene que estar aquí en la tierra. Y yo vuelvo a preguntar lo que dije también en la enseñanza anterior: ¿acaso estaba Yahweh Dios presente cuando los levitas recibían los diezmos? No, Él no estaba. En sentido espiritual sí estaba, y los diezmos eran de Jehová, apartados, cosa sagrada para Él, pero eran entregados a los hombres, porque Dios no necesita comer maíz, frijoles, carne. Dios no necesita eso. Dios no necesita de tu dinero, Dios no necesita de nadie. Dios es autosostenible, Él se sustenta a sí mismo, Él es independiente, Él es poderoso, Él puede hacer lo que quiera, Él es soberano, Él no es manipulable, ni por ofrendas de pacto, como dicen los mentirosos, ni tampoco ni por diezmos, ni por ofrendas voluntarias económicas. No es manipulable por nada. Dios es soberano. Ni por declaraciones, ni por decir declaro, establezco, ordeno, decreto. Dios no es manipulable. Dios es soberano. Él hace lo que quiere y nosotros nos sometemos a Él. Ahora mira, aprende eso. No te dejes engañar por todo lo que ves en la televisión ahí, en Enlace, en TVN, en cualquier otro canal.
Yo sé que son accesibles en el cable, en Warner Cable, en DirecTV y en los otros servicios de antena, etc. Es peligroso creer todo lo que se ve. Ahora mira, entonces ellos dicen, se replica, dicen estos, que sus siervos sí están en la tierra para recibirlos. Es decir, lo que yo estoy diciendo. Y claro que sí, eso se replica. Si los levitas estaban en la tierra y ellos lo recibían. ¿Por qué tenía que estar Dios ahí para que recibieran los diezmos los levitas? No tiene que estar. ¿Por qué Cristo tiene que estar aquí para recibir los diezmos aquí? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Cuando tú haces un bien, ¿a quién se lo haces? A Cristo. ¿Estaba Cristo ahí cuando lo hiciste? Cuando ayudaste a la viejita a cruzar la calle, ¿estaba Cristo ahí? No, pero Él dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Entiende la Biblia? ¿O no la entiendes? ¿La quieres literalizar? Literalízala y piérdete si quieres en ese aspecto. Será por tu propia negligencia. ¿Me está escuchando, iglesia? Amén. Debemos de aprender a leer la Biblia, debemos de entender. No podemos decir las cosas literalmente, no podemos aplicarlas así. Para eso hay reglas de hermenéutica, de interpretación. Hombre, ¿qué pasó? Mira, entonces ellos dicen, pero observamos que la comparación hecha en Hebreos, el capítulo 7, es entre Cristo y Melquisedec, y no es entre los siervos de Cristo y los siervos de Melquisedec. De hecho, en los pasajes de la Biblia que tratan de Melquisedec, no hay indicación alguna de que hubiesen otros sacerdotes que sirvieran bajo su mando con derechos de recibir diezmos. Melquisedec no es el tipo de los pastores o evangelistas de las iglesias, sino del sumo sacerdote Cristo. Por lo tanto, ni pastores ni evangelistas tienen el derecho de apelar al ejemplo de él en particular reclamando los diezmos, porque él los recibió. No están en la misma categoría con él. Ahora yo voy a hacer otra pregunta. ¿Acaso también nosotros estamos en la categoría o tenemos el derecho de decir que nosotros somos el cuerpo de Cristo? De acuerdo a lo que dice la Escritura, sí. Pero que Cristo no es superior a nosotros, sí. Pero ¿qué dice la Biblia? Que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Si somos el cuerpo de Cristo, entonces espiritualmente somos el cuerpo de Cristo. ¿Usted puede entender eso? Pero esto no te conviene entenderlo, ¿verdad? De esa forma. Porque aquí se trata de asuntos económicos y de los diezmos que te duelen en la bolsa, porque sabes que tienes una responsabilidad espiritual para con un cuerpo de creyentes, para sostener un grupo, para que el ministerio de la cátedra de Jesús y la cátedra de Moisés se enseñe en un lugar, como lo hacen los judíos en las sinagogas, lo hacen los cristianos en los templos. Pero no te conviene porque tú tienes otro Dios y te escudas a toda costa, a capa y espada, peleas para no hacerlo y tratas de sacártela de cualquier forma. Por eso yo no estoy tratando de predicar para convencer a este tipo de personas. Yo estoy predicando para enseñarle a las personas que todavía están sanas en su corazón y que hacen las cosas por fe y que entregan por fe sus ofrendas votivas económicas, ofrendas de diezmos u ofrendas voluntarias. Entiéndame, por favor. Miren, lo único que yo veo en este tipo de análisis es una resistencia hacia el principio de los diezmos. ¿Por qué? Porque el hombre es injusto y Dios es justo. Tienen problema, como lo dije ayer, no tienen problema los católicos no tienen problema porque el sacerdote reciba un salario. No tienen problema por pagarle por los servicios y los honorarios al ingeniero, a un arquitecto, a un doctor, a un contador, a uno que hace las declaraciones de impuestos. No tienen problemas en pagar por los honorarios a nadie, pero sí tienen problemas con que un pastor reciba honorarios. Eso es ser inmoral, eso es ser injusto. Ese es el espíritu de Labán, ese es el espíritu de Faraón, es decir, el espíritu del diablo. Faraón representa al diablo, Egipto representa al mundo. Cuando Israel estaba en esclavitud en Egipto, en el mundo, no pudieron diezmar porque eran esclavos. Las personas que tienen hoy este tipo también de espíritu y este tipo de actitud están siendo esclavizados por el diablo, por eso no pueden diezmar. Escúcheme lo que estoy diciendo. Se encuentran todavía bajo la maldición de la esclavitud del diablo y el diablo no los deja ver estos principios bíblicos. No tienen misericordia, no tienen justicia en el corazón, están totalmente con una conciencia carcomida negra, tienen ojo malo, como Jesucristo lo dice. Ahora mira,
que Dios Yahweh, que dijo que los diezmos son cosas sagradas a Yahweh, y repito otra vez, estaba literalmente en la tierra. ¿Y por qué se consideraba que cuando el pueblo de Israel entregaba los diezmos a Leví, los estaba dando a Yahweh? ¿Acaso Leví era Yahweh? ¿Era Dios? No. Pero como Dios dijo que los diezmos eran de él, y Dios se los había dado a Leví, cuando se los daban a Leví, se los estaban dando a Dios, porque Dios dijo, los diezmos son míos, pero yo se los voy a dar a Leví. Entonces el pueblo daba los diezmos a Leví, pero por fe lo estaban dando a Dios. Ellos entendían que Dios se los entregaba a Leví para que Leví sirviera en el ministerio. Ahora, mira bien, yo pregunto, ¿cuál es el bloqueo mental que me impide a mí reconocer esta verdad bíblica? Ninguno. Solo que yo voluntariamente decida rechazarlo porque no me conviene a mi economía personal. ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Me está entendiendo? No pretendo que usted que es antidiezmo lo entienda, pero pretendo que las personas que no son antidiezmo lo comprendan. Si los tipos no son aceptables en la Escritura, porque ellos están diciendo anteriormente, ¿verdad?, que no es aceptable, que Melquisedec no es el tipo de pastores o evangelistas de las iglesias, sino el sumo sacerdote Cristo, y Melquisedec es el tipo de Cristo. Entonces, si los tipos no son aceptables en la Escritura, y todo lo debemos de tomar literalmente, ¿por qué no rechazan también todas las promesas y las bendiciones del pacto de la ley? Piense. Mire lo que estas personas están diciendo, iglesia. Mire. Están rechazando algunas cosas, pero están aceptando otras. Si están rechazando los tipos y algunas cosas de la ley, ¿por qué no rechazan también las promesas y las bendiciones del pacto de la ley? Ahí están. Esa parte les gusta. Esa parte no, eso está válido. Esas no las clavó Cristo. Come on. ¿Qué clase de moralidad tiene usted? ¿Qué clase de entendimiento tiene usted? Me impactas totalmente, me impactas profundamente. Wow. Ahora mira, si los tipos del antiguo pacto jamás son aplicables al nuevo pacto, entonces Melquisedec, que es tipo de Cristo, y Abraham, que es tipo del creyente, no debe de tener ningún valor teológico. Claro, pues, ¿por qué? Porque a mí no me conviene si yo soy antidiezmo. Si yo doy esa aplicación que me está diciendo este pastor a mí, entonces yo tengo que dar mi brazo a torcer y reconocer que lo que él dice es verdad. Y a mí no me conviene reconocer que lo que él dice es verdad, porque mi posición es que yo no voy a dar diezmo. Digan lo que digan y hagan lo que hagan, porque yo ya me monté en este animalito que es un caballo, pero yo digo que es mula, y aunque sea un caballo yo digo que es mula, porque no me conviene decir que es un caballo, porque entonces yo voy a perder la discusión, y como yo la quiero ganar, aunque no tenga las orejas grandes este caballo, yo digo que es mula. Mire qué clase de posición es esta. Ahora mire mire esto. Si Cristo es el Mesías y alegóricamente la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces Cristo está físicamente en la tierra, porque la iglesia está en la tierra. Sabemos que verdaderamente Cristo no está en la tierra porque no lo vemos. ¿Es esto una alegoría tipológica obsoleta también? Porque si es una alegoría tipológica obsoleta, entonces los escritos apostólicos de los verdaderos apóstoles del Cordero están enseñando falsedades, y nosotros lo hemos leído en el Nuevo Testamento y repetimos mentiras cuando decimos que somos el cuerpo de Cristo. ¡Aló! ¿Hay alguien en el otro lado allá? ¡Aló! Estoy diciendo que debemos de ser honestos, que las tipologías existen y son aplicables. Entonces, ¿por qué no damos las aplicaciones correspondientes como deben de ser? Ahora mira, ahora yo soy hombre, ok, yo soy un hombre. ¿Cómo puedo yo ser la esposa de Cristo si yo soy hombre? Usted es hombre, usted es hombre. Usted es hombre.
Usted es hombre. Aquí hay mujeres también. Ahí está una, yo estoy viendo varias mujeres aquí. Y hay también hombres. Los niños están abajo. Pero si yo soy hombre, ¿cómo yo puedo ser la esposa de Cristo? Que no se supone que las esposas son las mujeres y los hombres son los maridos. ¿Está viendo? Estamos hablando de tipologías. Pero deben ser entendidas en sentido espiritual. Claro, tienen que ser entendidas en sentido espiritual. Si la congregación del Antiguo Testamento es Israel, e Israel era una figura de lo que vendría a ser un pueblo más extenso por la venida del Mesías, entonces entendamos las tipologías y apliquémoslas a la iglesia neotestamentaria de una forma objetiva. Hombre, ¿qué pasa? ¿Dónde está la cordura? ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde está el discernimiento espiritual? ¿Dónde está que yo soy un siervo de Dios guiado por el Espíritu Santo? ¿Dónde está mi entendimiento a las Escrituras? ¿Dónde está que yo soy verdaderamente un hijo de Dios, que cuando tomo la Escritura la puedo entender porque el Espíritu de mi Padre está en mí? Yo puedo entender las cosas que están escritas aquí. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios, porque Dios me dio su Espíritu, porque me llenó de su gloria, me llenó de su capacidad, puso la mente de su Hijo en mi mente. Glorificado sea Dios. Por eso yo puedo entender la palabra. Pero cuando yo no entiendo la palabra, ¿cómo puedo yo decir que estoy lleno del Espíritu de Dios? ¿Cómo puedo decir yo que yo soy un siervo de Dios? ¿Cómo puedo decir yo que estoy enseñando la verdad si yo no puedo entender la palabra? ¿Y dónde está el Espíritu de Dios si es que de verdad lo tengo? Repito otra vez, ¿dónde está el Espíritu? Tú que eres el Dios, ¿dónde está tu entendimiento? Ahora mira, todos los teólogos dicen, y estamos de acuerdo, que el libro de Génesis es considerado el semillero de las doctrinas bíblicas. Así que entramos en un dilema. Si Génesis o si la Torá es considerado el semillero de las doctrinas bíblicas, y el diezmo está en los primeros 5 libros de la Biblia, y aún en Génesis, antes del tiempo de la ley escrita en tablas, antes de ser ratificada la ley como pacto, si está ahí, entonces estamos en un dilema. O la Biblia tiene valor o la Biblia no tiene valor. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? O la Biblia vale o la Biblia no vale, porque la doctrina del diezmo está implícita en el libro del Génesis. Les guste o no les guste, a los que se ponen a tirar en contra de la doctrina de los diezmos en una pared blanca y con una cámara. Ahora, yo digo, ¿por qué Yeshua no insistió en la enseñanza de los diezmos? Bueno, porque no había necesidad de enseñarlo al pueblo ni a sus discípulos, porque ellos eran judíos, ellos tenían conocimiento espiritual acerca de las Escrituras, ellos conocían el principio de los diezmos. ¿Y por qué la iglesia primitiva no hizo demasiado énfasis en ellos? ¿Y por qué no se predicó? Porque estaba de más hacerlo, todo estaba fresco. Las doctrinas desconocidas son las que se enseñan hoy actualmente. La iglesia primitiva fue normalmente dadivosa. A la iglesia primitiva no tenía que andarle diciendo, hermano, ustedes tienen que dar, ellos daban. La iglesia de hoy no lo hace. Lo hace a regañadas. Lo hace de mala gana. Ahora, el argumento del silencio, dicen, Cristo no diezmó, dicen ellos. Si Cristo no diezmó, yo tampoco diezmo, porque Cristo es mi ejemplo. Bueno, la Biblia dice que Cristo vino para cumplir la ley y los profetas. Hebreos dice que Cristo fue sin mancha, sin pecado, que fue tentado en todo, como nosotros los seres humanos, pero Él es sin mancha y sin pecado. Sin mancha y sin pecado quiere decir que Cristo cumplió los 613 preceptos y mandamientos de la ley antiguo testamentaria que está escrita en el libro de Éxodo, Levítico y Deuteronomio, donde claramente están todos los 613 preceptos y mandamientos de la ley de Dios. Si Cristo no diezmó, Cristo quebró entonces el mandamiento, el precepto de la ley de Dios. Por lo tanto, Cristo, estas personas lo convierten en un pecador, y es grave estar diciendo esas cosas. Usted me está entendiendo. Usted que es antidiezmo, que dice Jesucristo no diezmó porque la Biblia no lo dice. Eso es el argumento del silencio. Lo dije también en el día anterior, que no se puede establecer una doctrina bajo los argumentos del silencio. ¿Comprende lo que estoy diciendo?
Jesús tampoco dijo nunca nada acerca del homosexualismo ni de la drogadicción. Y eso no significa que nosotros vamos a justificar esas cosas que son pecados. Hay versículos bíblicos que dicen: el que destruya el templo de Dios, que es el cuerpo, Dios también lo destruirá a él. Entonces, cuando una persona tiene un vicio, cuando una persona respira crack, coca, cuando fuma marihuana, cuando fuma piedra, cualquier cosa, escúchame, está destruyendo el cuerpo. Nosotros entonces, que tenemos la mente de Cristo, podemos interpretar la Biblia y saber que esos pecados están implícitos en ese versículo. Por lo tanto, no podemos utilizar los argumentos del silencio para establecer o para borrar doctrinas o para hacer doctrinas. Usted no puede decir Cristo no diezmó simplemente porque no está ahí. Y porque la Biblia no dice que a Cristo nunca le dio un dolor de cabeza, usted no va a decir que Cristo nunca padeció de un dolor de cabeza. O que tal vez usted no va a decir que Cristo nunca vino una bacteria de las que vuelan por ahí y tal vez lo produjo diarrea. Aunque la Biblia no dice, Jesucristo como hombre padeció todas las tentaciones y sintió debilidades humanas. Y cuando Jesucristo ayunó, sintió también que las piernas y la fuerza física le flaquearon. Y la Biblia no dice que las piernas le flaquearon. Jesucristo sintió sed, porque como hombre sintió sed. Si sintió sed, eso está implícito. Utilice la lógica espiritual para esas cosas. Iglesias, necesitamos crecer, pero debemos de tener cuidado con lo que nosotros estamos recibiendo en la net, en los sitios donde tú te metes a surfear en internet, porque hay muchos falsos maestros y gente que es indocta, totalmente indocta en la palabra, que está creando confusión y ha venido a sumarse a la Babilonia del diablo en estos últimos tiempos. Yo no quiero que ustedes sean afectados. Yo quiero que ustedes sean personas sanas doctrinalmente y que sean bendecidos, cumpliendo los preceptos y cumpliendo también los principios de Dios para la sanidad de nuestra alma con respecto a lo que es el dinero. Vamos a terminar con esto y vamos a seguir en una siguiente, en una enseñanza más adelante. Y gracias por haberme escuchado. Espero que las personas que nos van a ver por internet sean edificados, que los que quieren aprender aprendan. Y vamos a estar orando por ustedes para que ustedes sean bendecidos por Dios. Vamos a terminar. Te voy a pedir que te pongas en pie y que después de esto...